soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Si has visto vídeos míos anteriores hablando de liderazgo, de equipos, de gestión de personas, probablemente ya sepas que mi opinión es que un exceso de reuniones de trabajo puede ser un gran lastre en la productividad de un equipo. No es poco habitual que en las organizaciones se invierta una enorme cantidad de tiempo en realizar reuniones constantes y en muchos casos innecesarias. Pero lo cierto es que a veces sí son necesarias. Te dejaré el enlace a un vídeo anterior en el que te cuento cuándo hacer reuniones y cuándo no hacerlas, por si te apetece echarle un vistazo. Hoy vamos a hablar de la parte positiva de las reuniones. Si me preguntas, yo soy una defensora de la concisión y la brevedad en las reuniones de trabajo. Si se trata de una reunión de trabajo en la que vamos a realizar una tarea en conjunto, pues entonces sí que ya va a haber que invertir el tiempo que sea necesario para hacer la tarea. Pero la mayoría de las reuniones que tienen lugar casi en cualquier organización son reuniones de seguimiento. Y las reuniones de seguimiento no necesitan ser muy extensas. John Maxwell habla de esto en su libro Desarrolle los líderes que están alrededor de usted. Te dejaré también el enlace. Él comparte 5 beneficios de hacer breves reuniones de seguimiento de forma constante. Vamos a verlos. Beneficio 1. Enfoque. No importa con qué frecuencia y eficacia un líder comunique el plan de juego. No está de más efectuar breves reuniones para que la gente se vuelva a enfocar en lo importante. Por ejemplo, los entrenadores de éxito en baloncesto suelen pedir tiempos para reunirse con los jugadores, especialmente cuando el oponente los está sacando de su plan de juego. En esos tiempos lo que hacen es rememorar lo fundamental para encarrilar de nuevo el plan de juego. Hasta en la política es importante el enfoque. En 1992, siguiendo lo que los analistas llamaron la campaña sin gracia por parte de todos los candidatos, Bill Clinton fue elegido presidente de los Estados Unidos. Una de las razones fue que él mantuvo la agenda de campaña enfocada en los aspectos en los que los estadounidenses querían más cambios. Beneficio 2. Oportunidad de escuchar. Cuando el equipo está reunido, tanto los miembros del equipo como el líder tienen la oportunidad de intercambiar información. La comunicación debe fluir hacia ambas partes. Cuando el líder recibe la información adecuada, esta a su vez le ayuda a transmitir la información adecuada. Y la nueva información tiene el potencial de llevar al líder a hacer ajustes. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal. Aquí te ayudo a construir una vida emocional y económicamente fructífera para ti y para los tuyos. Bien, beneficio 3. Oportunidad de realizar cambios en el personal. A veces los ajustes que deben hacer los líderes son cambios en el personal o en sus responsabilidades. A menudo, la mejor forma de solucionar un problema es permitir que lo trabaje un miembro diferente del equipo. Un buen líder puede ver de qué se trata y hacer el cambio. Beneficio 4. Oportunidad de hacer cambios en el juego. En otras ocasiones no hay problema con los miembros del equipo. Lo que se debe cambiar es la forma en que se está trabajando. La flexibilidad es una cualidad invaluable en un líder, y los buenos líderes tienen capacidad para realizar cambios en la estrategia siempre que es necesario. Y beneficio 5. Oportunidad para descansar. A veces, algunos miembros del equipo lo que necesitan es una oportunidad para detenerse, respirar y reagruparse. Una breve reunión de vez en cuando puede ayudar al equipo a revitalizarse para continuar y tener éxito. Bien, pues estas son las 5 ventajas que John Maxwell ve en la realización de breves reuniones de seguimiento de forma constante. Cuéntame ahora en la sección de comentarios, ¿cómo son las reuniones en tu lugar de trabajo? ¿Dirías que tienen una duración y una estructura adecuadas o cambiarías alguna cosa? Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Pásate por www.viajeemprendedor.com. Tengo preparado un viaje emocionante para ti, para mí y para otras personas que igual que tú han tomado la decisión de vivir de otra manera.